para nuestras vidas. Señor, aquí está mi vida, te ruego que uses este vaso. Padre, tú has depositado, Señor, un tesoro precioso en vasos de barro. Te ruego, Señor, que hables a través de mi vida a todos los oyentes. En el nombre de Jesús, la gloria es tuya, Padre. Amén y amén. El tema para esta preciosa tarde le he titulado La Iglesia de Jesucristo. Vamos a hablar del origen de la iglesia. La iglesia tiene su origen en los propósitos eternos de Dios. Esta es la comunidad de Jesús del nuevo pacto, arraigada en Israel, construida por el mismo Señor Jesucristo, inaugurada por el Espíritu Santo de Dios. Es así que la iglesia es el pueblo de Dios, elegida por el Padre y traída por gracia a una relación con Dios Trino y entre sí. Su fundador es el mismo Señor Jesucristo, y es así que cuando Jesucristo estableció su iglesia, instituyó y dirigió personalmente los futuros pastores y líderes de la congregación de aquel entonces. Es por esto que debemos entender que la iglesia del Señor es dirigida por la mano de Dios y no por la intervención humana. Mateo 16:18, que leímos anteriormente, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando el Señor Jesucristo se refiere a esta roca, es así que en 1948 fueron reunificados los judíos en Israel, siendo esta establecida como nación en esta fecha. Por consiguiente, su capital, Jerusalén, es el centro de la fe cristiana en toda su historia hasta el día de hoy. ¡Qué bello saber que esta ciudad de Jerusalén ha sido el centro por toda la época desde Cristo hasta el día de hoy? Es el centro de la fe cristiana, es el centro donde las personas, dice la palabra de Dios, que debemos ver a la higuera. Cuando está hablando ahí, se refiere de la higuera, es refiriéndose a la ciudad de Jerusalén. Dice el Señor: cuando la higuera florezca y en sus vides haya frutos, entonces yo me gloriaré en Jehová. Hay que estar muy atentos a estas profecías concernientes a la ciudad de Jerusalén, amados oyentes. El tiempo en que se dio sus inicios como iglesia fue en este día de Pentecostés, en el cual se relata el libro de Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Escritura, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, dice la Escritura, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre sus cabezas, sobre las cabezas de cada uno de ellos. Y dice la palabra que fueron llenos todos en este lugar, llenos del Espíritu Santo de Dios, y comenzaron a hablar en otros nuevos idiomas, otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Aquí es muy notorio, leyendo esta parte de la Escritura, cuando descendió el Espíritu Santo sobre todo ello, que el Espíritu Santo es el que guía para todas las cosas. Dice que Él era el que ponía a cada uno que hablasen como el Espíritu quería, en el idioma que Él quisiera, a cada uno diferentes. Ese es el poder del Espíritu Santo para la iglesia. Y esto no es solo en aquel entonces. Esta profecía y estas promesas son
para nosotros hasta el día de hoy, hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Amado oyente, que estás en línea, mira, hermano que oyes esta palabra, no te preocupes, que Dios sabe qué es lo que le va a dar a cada uno. Es el Espíritu Santo que te va a guiar a lo que debes hacer. Es el Espíritu Santo que va a tomar el control de su iglesia. Y Él es el que dirige la iglesia. Nosotros no podemos adelantarnos a hacer las cosas sin permitir, sin dejar que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a todas las cosas que Él nos quiera llevar. Amén. Mi alma alaba a mi Señor. ¿Cuál es la función de la iglesia sobre la tierra? He tomado 3 de estas funciones, de las más importantes que se deben realizar la iglesia del Señor Jesucristo en esta tierra. Vamos a mirar la primera función que debe realizar la iglesia en esta tierra. Dice la palabra de Dios, la primera función es predicar el Evangelio de Jesucristo a la humanidad, pero a una humanidad sin Cristo. Ese es el propósito, que nosotros como iglesia debemos dar a conocer a aquella humanidad que no conoce de Cristo, conocer a el Señor Jesucristo, su plan de salvación. Este es el propósito de la iglesia. Mateo 5, 13 y 14 dice de la siguiente manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, hollada por los hombres. ¿Qué es ser hollados? Aquí nos dice que si la sal, o sea que nosotros la iglesia somos la sal de la tierra, pero que si nosotros no somos sal, si en algún momento se desvaneciere ese propósito de Dios en nuestras vidas, si se desvaneciere ese deseo de predicar el Evangelio, si se desvaneciere la encomienda que Dios nos hizo a nosotros, si enterráramos ese talento, dice que seríamos como la sal que dejara de salar. Y entonces dice que la sal, cuando ya no sala, dice que es hollada y echada afuera para ser hollada por los hombres. ¿Y qué es la palabra hollar? La palabra hollar es abatir. La palabra hollar es humillar. La palabra hollar es despreciar, es pisotear. Aquí habla muy claro que cualquier persona que pretenda echar para atrás, que ya esté sirviéndole al Señor como iglesia, que ya esté haciendo un papel fundamental en el cuerpo de Cristo, habla muy claro que el que ya quiera volver atrás, la palabra de Dios, haciendo un paréntesis, perdón, para continuar, dice en una parte, dice que el que pone la mano en el arado y vuelve para atrás no es digno de mí, no es digno de ser llamado, no es digno de ser servidor de Cristo. O sea que si una persona ya está sirviendo, si una persona ya está haciendo la encomienda de Dios, si una persona está cumpliendo con el papel fundamental de la iglesia y vuelve para atrás, quita la mano del arado, dice que no es digno de Dios, que no es digno para servir. Entonces, cierro paréntesis, continuando aquí. Entonces, cuando la persona se va para atrás, dice ahí que va a ser hollada. O sea, esa persona de ahí en adelante va a ser abatida por el mundo, va a ser abatida por el diablo, va a ser abatida por el enemigo, va a ser humillada. Eso dice la Escritura. Con el tiempo te darás de cuenta. Dios nos guarde. Dios guarde a los oyentes, Dios guarde a los hermanos que están ahí, Dios guarde a los pastores, Dios guarde a los maestros, Dios guarde a los evangelistas, Dios guarde a los misioneros que miren para atrás, porque van a ser abatidos si se devuelven. Va a ser peor. Con Cristo las cosas funcionan. Cristo, el Espíritu Santo de Dios, es el que te dirige. Él no te va a dejar avergonzar, no va a dejar caer que tus palabras caigan a tierra, dice la Escritura. De una palabra, de un hijo de Dios, de un servidor a Dios, caerá en tierra. Pero si miras para atrás, dice que serás abatido, dice que serás humillado, dice que te van a despreciar más todo,
te van a despreciar, dice que te van a pisotear. Por supuesto, es que cuando una persona se sale de los propósitos de Dios, el enemigo aprovecha. Y como esta persona es muy claro y notable, imagínate que usted tenga un enemigo, una comparación entre comillas, porque los cristianos no pueden tener enemigos, pero voy a ver un ejemplo. Y el enemigo ve que esta persona está armada. Mientras esté armada, el enemigo piensa mucho para metérsele. El enemigo va a pensar mucho si una ciudad entera la va a sitiar los enemigos, pero esta ciudad tiene armas poderosas con que defenderse. El enemigo piensa mucho, no se mete a esa ciudad porque sabe que van a haber bajas de lado y lado. Pero automáticamente los enemigos en la antigüedad cavaban los pozos y quitaban el agua de ellos, les cortaban los acueductos a esa ciudad para que ellos padecieran de sed. Y eso llegaba el momento en que esa ciudad, al quitarles el agua, hermanos, podían ser conquistados, porque ellos por el agua era la vida, para ellos es la vida en una ciudad, en un ejército, y de esas eran las estrategias de los enemigos. Querido amigo, hermano que me oyes, no permitas que el enemigo te quite el agua del Espíritu Santo, la unción que da el Espíritu, esa agua de vida que es el Señor. No permitas que el enemigo por nada quite eso que Dios te ha entregado en este vaso de barro que somos nosotros, porque irán a aprovechar y te pisotearán, dice la Escritura. Pero también dice que el papel de la iglesia no solo es la sal de la tierra. La palabra de Dios también nos enseña que el papel de la iglesia es ser luz en el mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y continúa diciendo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por supuesto. Dice que si asientan una ciudad en un monte en lo alto, por supuesto que se va a ver, no la podrán esconder. Así es todo aquel que le sirve al Señor. El Señor nos llamó para hacer luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la luz, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es la luz que abre el camino a las personas. Y nosotros somos los portadores de esta luz del Evangelio para que las personas salgan de las tinieblas. Ahí vamos entendiendo, queridos amigos, que tal vez no tienen mucho conocimiento de la Biblia. Por eso es que la iglesia es la luz, porque la iglesia es la que guía el camino. ¿Sí? El Señor puso a la iglesia a guiar el camino para la salvación que es Cristo. Nosotros como iglesia tenemos que dirigir a las personas hacia la luz que es Jesucristo. Somos la luz del mundo. Este es el papel fundamental de la iglesia. El B, segundo punto del papel fundamental de la iglesia es consolidar a los convertidos. Este es el segundo punto. ¿Y qué es consolidar a los convertidos? Es ayudarlos a tener firmeza y carácter como cristianos que somos. Mateo 28, 19 dice de la siguiente manera: id y hacer discípulos a todas las naciones, le dijo a la iglesia del Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Punto y coma. Y continúa diciendo, enseñándoles. Eso es consolidar. Ayudarles a tener firmeza, ayudarles a tener carácter. Nosotros como iglesia tenemos que enseñarles a continuar en estos caminos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Debemos como iglesia enseñar lo que Dios mandó a que hiciéramos. A ese guía se unen como luz que somos del mundo. Debemos enseñar a las personas el camino. Y uno de esos es enseñar a que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Querido hermano que me oyes, pastor, líder de iglesia, misionero, predicador, evangelista,
puedas estar pasando por situaciones o circunstancias adversas, porque el Señor lo dice en su palabra. Os he enviado como ovejas en medio de lobos. El Señor dice en su palabra, no he venido para traer paz, sino espada. Continúa diciendo, los enemigos de vosotros seréis los de su propia casa. El Señor ha venido a traer disensión, porque la palabra de Dios trae disensión. Dice, estará el hermano contra su padre, el padre contra el hermano, así sucesivamente, el yerno contra su suegra, la nuera contra su suegra, sucesivamente. El Señor ha venido a traer eso, porque el mundo está envuelto en sus pecados, y si en una casa una persona se convierte y comienza a seguir el Evangelio, se levantarán los de la casa contra él. No va a ser fácil. El mismo Señor Jesucristo, sus mismos hermanos no le creían. El mismo pueblo hebreo, los mismos judíos mataron al Señor Jesucristo, conociendo la profecía. Entonces, ¿cuánto harán más con nosotros? El Señor dijo, si hicieron esto contra el padre de la casa, ¿qué harán contra ustedes? ¿Sí ven? O sea, debemos tener mucho cuidado, pero Él nos promete algo, que estaría con nosotros todos los días acompañándonos. El Señor no nos dejará solos. Así que si, amado hermano, amado pastor, misionero, evangelista, usted está pasando por una circunstancia adversa, sepa que el Señor está con usted. Sepa que el Señor siempre va a estar ahí para ayudarlo. El Señor siempre va a estar ahí para darte la mano. Espere que el Espíritu Santo te guíe. Él te va a ayudar cómo salir de esa circunstancia, porque los desiertos vienen para la iglesia, por supuesto, para un hijo de Dios. Vienen los desiertos. El mismo Señor Jesucristo pasó por desiertos. Moisés pasó por el desierto. ¿Sí? Todos los grandes hombres de Dios pasaron desiertos. Elías